42 kilómetros. 2 horas corriendo. Y todo se decide en centímetros. ¿Cómo es posible? ¿Desde cuándo una maratón termina como una carrera de pista? ¿Desde cuándo los mejores del mundo llegan juntos al último metro? Sevilla. Sprint final. Photo finish. 2 hombres cayendo sobre la línea. Pero esto no es un caso aislado. Tokio. Nueva York. La misma escena. Después de más de 2 horas, nadie rompe la carrera. ¿Por qué? ¿Son las zapatillas? ¿Es la táctica? ¿Es el miedo a atacar? ¿O el maratón está cambiando para siempre? Porque lo que vimos en Sevilla no fue casualidad. Es una señal. Y si no entendemos lo que está pasando ahora, vamos a seguir viendo maratones que se deciden como si fueran un 1500. Quédate. Porque lo que está cambiando en el maratón moderno es más grande de lo que parece. En Sevilla no vimos una maratón normal. Vimos una batalla contenida durante más de 2 horas. Desde el inicio el ritmo fue fuerte, pero no suicida. Controlado. Calculado. Sin ataques desesperados en el kilómetro 20. Sin locuras en el 30. Un grupo compacto. Mirándose. Midiéndose. Paso por la media maratón en tiempos muy serios. Ritmo constante. Sin grandes cambios. Y eso ya era una señal. Porque cuando nadie quiere romper, la carrera se estira hasta el final. En el kilómetro 35 todavía iban juntos. En el 40, también. Nadie se soltaba. Y entonces llegó el último kilómetro. Las piernas llevaban más de 2 horas castigadas. Pero nadie parecía hundido. A falta de 400 metros, comenzó el sprint. Sí, un sprint después de 42 kilómetros. Zancadas largas. Brazos arriba. Miradas tensas. Entraron prácticamente pegados. Mismo tiempo oficial. Photo finish. Y los dos cayendo sobre la línea de meta. Eso no es habitual en una maratón. Eso es propio de una final olímpica de pista. El tiempo final fue de nivel altísimo. Segunda mejor marca en la historia de la prueba. No fue una carrera lenta que terminó ajustada. Fue rápida. Exigente. De élite mundial. En categoría femenina también vimos un nivel muy fuerte. La ganadora impuso su ritmo con inteligencia. Sin explosiones innecesarias. Gestionando cada parcial con precisión. Nada improvisado. Eso es lo importante. En Sevilla no hubo caos. Hubo control. Y cuando hay control hasta el final, el desenlace depende de centímetros. Pero aquí viene lo interesante. Lo de Sevilla no es solo una llegada apretada. Es un patrón. Porque cuando analizas los parciales, cuando ves cómo nadie se atrevió a romper antes del kilómetro 40, entiendes que esto ya no es casualidad. Algo está cambiando. Y lo que pasó en Sevilla es solo una pieza del puzzle. Lo de Sevilla fue impactante. Pero no fue único. Meses antes, en el Mundial de Tokio, pasó algo que parecía imposible. 42 kilómetros. Calor. Tensión de campeonato. Sin liebres. Sin ritmo prefijado. Una carrera táctica. Lenta al principio. Muy controlada en la parte central. Nadie quería arriesgar demasiado pronto. Porque en un mundial no importa el tiempo. Importa ganar. El grupo llegó compacto al tramo final. Kilómetro 35. Todavía varios candidatos. Kilómetro 40. Siguen juntos. Y entonces, el estadio. Últimos 400 metros dentro de la pista. Después de más de 2 horas. Empezaron a correr como si fuera un 1500. Cambio brutal de ritmo. Zancadas agresivas. Miradas clavadas en la meta. Entraron prácticamente a la vez. La diferencia fue de apenas 3 centésimas. 3 centésimas después de 42 kilómetros. Eso no es normal. Eso rompe cualquier lógica. Porque durante décadas la maratón se decidía por desgaste. Por resistencia. Por quien aguantaba mejor el sufrimiento. En Tokio se decidió por velocidad pura. Y aquí hay algo clave. No fue una carrera lenta. Fue una carrera táctica. Nadie quiso asumir el riesgo de atacar antes. Nadie quiso vaciarse en el kilómetro 30. Esperaron. Y cuando todos esperan, el final se comprime. Sevilla fue rápido y ajustado. Tokio fue táctico y explosivo. 2 contextos distintos. Mismo desenlace. Sprint final después de 2 horas. Eso ya no es coincidencia. Es una señal clara de que el maratón moderno está evolucionando hacia algo diferente. Y todavía falta el tercer ejemplo. Y luego llegó Nueva York. Un recorrido duro. Puentes.
Cambios de ritmo constantes. Subidas que castigan las piernas desde el principio. No es Berlín. No es Valencia. Aquí no se corre para récord. Aquí se corre para sobrevivir. Durante gran parte de la carrera el grupo delantero fue amplio. Nadie logró romper del todo. Intentos. Pequeños cambios. Pero siempre respuesta inmediata. Kilómetro 35. Todavía varios candidatos. Kilómetro 40. Siguen 2. Y entonces otra vez la misma escena. Miradas cruzadas. Codos firmes. Zancadas más cortas pero más rápidas. Después de más de 2 horas de castigo, arrancaron como si llevaran 10 minutos corriendo. Últimos 200 metros. Sprint total. La diferencia fue mínima. Apenas unas centésimas. Otra vez centímetros. Otra vez un mayor decidido en el último suspiro. Y aquí es donde todo encaja. Sevilla fue rápida y controlada. Tokio fue táctica y estratégica. Nueva York fue dura y quebrada. 3 escenarios distintos. 3 recorridos distintos. 3 contextos completamente diferentes. Y el mismo final. Sprint puro. No estamos hablando de una casualidad aislada. Estamos viendo una tendencia. Cuando una maratón plana, un mundial táctico y un recorrido duro terminan igual, es porque algo profundo está cambiando en el deporte. La pregunta ya no es si puede volver a pasar. La pregunta es, ¿estamos entrando en la era del sprint final en la maratón? Aquí es donde todo cambia. Porque esto no es suerte. No es casualidad. Es evolución. Primero, las zapatillas. La tecnología actual devuelve energía. Reduce el daño muscular. Hace que lleguen al kilómetro 40 menos destrozados. Antes el último kilómetro era supervivencia. Ahora todavía hay chispa. Segundo, el ritmo. Los élites ya no se lanzan al vacío en el kilómetro 25. Controlan. Miden. Estudian. Saben que si atacan demasiado pronto pueden pagar el precio. Resultado, grupo compacto hasta el final. Tercero, preparación total. Hoy entrenan con precisión milimétrica. Controlan cada comida. Cada gel. Cada parcial. Ya no hay grandes diferencias físicas. Todos están preparados para sostener ritmos altísimos. Cuando el nivel se iguala tanto, la carrera se decide por detalles. Cuarto, el miedo a perder. Muchos prefieren asegurar podio o premio. Nadie quiere explotar en el kilómetro 38. Y cuando nadie quiere arriesgar, la maratón se convierte en ajedrez. Se espera. Se calcula. Se guarda una última bala. Y esa bala se dispara en los últimos 400 metros. Pero hay algo más. Algo que marcó un antes y un después. El efecto Kiptum. Chicago. Ritmo salvaje desde muy pronto. Sin especular. Sin mirar atrás. Rompiendo la carrera en el kilómetro 30. Ese modelo cambió la mentalidad de muchos. Pero no todos pueden hacerlo. No todos pueden sostener ese ritmo sin hundirse. Y ahí nació la división actual. O te vas solo desde mitad de carrera, o esperas hasta el final y juegas a sprintar. Muchos han intentado imitar ese modelo agresivo. Muchos han pagado el precio. Por eso ahora vemos más prudencia. Más cálculo. Más grupo compacto. Porque atacar demasiado pronto es arriesgarlo todo. Esperar es más seguro. Y cuando todos eligen esperar, tenemos lo que vimos en Sevilla. Lo que vimos en Tokio. Lo que vimos en Nueva York. Un maratón que ya no siempre se gana por resistencia pura. Se gana por quien tiene la última marcha después de 2 horas. Ahora la pregunta incómoda. ¿Esto es bueno o malo para el maratón? Por un lado, es espectacular. Después de 2 horas de tensión, todo se decide en segundos. El público se levanta. La televisión gana emoción. El final se vuelve impredecible. Eso engancha. Pero también hay otra cara. Menos ataques lejanos. Menos gestas en solitario. Menos corredores rompiendo la carrera en el kilómetro 30. Antes la épica era ver a alguien vaciarse desde lejos. Ahora la épica es guardar energía y rematar. No es mejor ni peor. Es diferente. El maratón está dejando de ser solo resistencia. Está incorporando velocidad terminal. Y eso cambia la forma de correrlo. Lo que vimos este año no será lo último. Vamos a ver más finales comprimidos. Más grupos llegando juntos al último kilómetro. Más maratones que se deciden en los últimos 400 metros. ¿Por qué?
Porque el nivel global está igualándose. Porque la tecnología no va a desaparecer. Porque la preparación es cada vez más precisa. Y porque nadie quiere regalar la carrera antes de tiempo. Eso significa que en 2026 y 2027 veremos más desenlaces así. Más táctica. Más cálculo. Más explosividad final. La maratón no se está haciendo más lenta. Se está haciendo más estratégica. Aquí está el punto clave. El maratón moderno ya no es solo aguantar. Es aguantar y acelerar. Es resistencia más velocidad. Es llegar al kilómetro 40 con algo guardado. Eso exige un nuevo tipo de atleta. No basta con ser fuerte. Hay que ser fuerte y rápido. Sevilla lo demostró. Tokio lo confirmó. Nueva York lo repitió. La maratón está evolucionando delante de nuestros ojos. Y ahora la gran pregunta es, ¿quién dominará esta nueva era? Y aquí es donde todo se vuelve interesante. Porque si el maratón ahora se decide al sprint, los corredores tendrán que adaptarse. Más velocidad específica. Más trabajo de cambio de ritmo. Más capacidad para soportar 2 horas y todavía acelerar. Eso cambia el entrenamiento. Cambia la estrategia. Cambia incluso el perfil del campeón. Sevilla no fue una anécdota. Fue una señal. Tokio no fue casualidad. Nueva York tampoco. Estamos viendo una nueva etapa en el maratón. Una etapa donde ya no basta con resistir. Hay que rematar. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Prefieres un récord histórico en solitario? ¿O un sprint brutal que se decide en centímetros? Déjalo en los comentarios. Y si quieres entender mejor cómo entrenan los atletas capaces de acelerar después de 40 kilómetros, mira el video que tienes en pantalla ahora mismo. Porque el futuro del maratón ya está aquí.